Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Eve Leopardi y esto es Coaching Through Tarot. Nuestro tema de hoy es ¿qué es el tarot? El tarot es un juego de cartas, el cual consta de 78 cartas. Estas cartas están divididas en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, que a su vez están divididos en 4 palos, que son bastos, espadas, copas y oros. Cada uno de estos palos también consta de 4 figuras cortesanas, a saber, un caballero, una sota o princesa, una reina y un rey. Se dice que el tarot llegó a Italia alrededor del 1300 a través de la ruta de la seda. Este primer juego de cartas constaba únicamente de los 4 palos antes mencionados. Posteriormente, en el 1412, se creó la primera baraja de la cual hay testimonio que aún existe, que sobrevivió, que es la baraja Visconti Sforza. Hay discrepancia acerca de cuándo surgieron los arcanos menores y acerca de cuándo se incorporaron estas cartas cortesanas a los 4 palos base que llegaron desde la ruta de la seda. Lo cierto es que aproximadamente en 1499 apareció el tarot de Marsella en Italia. El sistema de signos y símbolos y arquetipos que están expresados en este tarot, tanto en las cartas mayores como en las cartas cortesanas, aún hoy día están vigentes. En 1909 aparece el tarot Rider-Waite-Smith, que fue un encargo de Arthur Edward White a Pamela Colman Smith, quien es la artista que diseñó y plasmó los arcanos y las cartas de los distintos palos de una manera más narrativa. Siempre se olvida mencionar el apellido de Pamela cuando mencionamos esa baraja de cartas, y es muy triste porque realmente, si bien fue un encargo de su maestro, la creadora fue ella, y la que le dio vida a esos arcanos y a esas nuevas interpretaciones de los símbolos previamente establecidos en el tarot de Marsella fue ella. Todo su mérito habría que reconocerlo. Tengo que decir que yo no poseo ese tarot. Lo he tenido en mis manos, pero no me conecto con él porque sus símbolos, especialmente el palo de espadas, es muy sangriento, es muy oscuro. No es para mí. A mí me gustan más las barajas que tienden hacia la luz o que no tienen tanta violencia evidente. ¿Para qué sirve el tarot? El tarot es un juego de azar. Yo creo que todo tarotista se ha acercado a tarot y ha jugado el juego de las probabilidades con él. Yo particularmente lo hice en mi primera época como tarotista. Sacaba un pronóstico y entonces barajaba las cartas y lo sacaba reiteradamente a ver cuántas veces se podía repetir. La siguiente evolución en el tarotista es emplear el tarot como un sistema de adivinación. Y ciertamente, aunque existen charlatanes, el tarot predice el futuro con gran certeza. Hay muchos factores a considerar cuando uno saca el tarot para decirle el futuro a una persona. Ciertamente está envuelta la ética del tarotista, porque uno como adivino, al decirle a una persona algo que puede suceder, está condicionando los sentimientos, los deseos, los pensamientos de esa persona, y de alguna manera también estamos afectando el libre albedrío.
Entonces hay que ser muy responsable a la hora de decir algo. Finalmente, existe la otra forma de usar el tarot, que es usarlo como una guía espiritual o como una herramienta para el coaching. Porque el sistema de arcanos en los cuales se basa el tarot está asociado con elementos religiosos, ocultistas y culturales, además de elementos psicológicos como comportamientos, sentimientos, tendencias, etc. Los arcanos mayores representan decisiones que el ser humano toma a través de su evolución espiritual. Ciertamente, desde el momento en que el loco, que es la carta número 0, inicia su viaje con un corazón limpio, con una expectativa de conocer el mundo, con los brazos abiertos para recibir nuevas experiencias, hasta el momento en que ese loco que inició un viaje desde la inocencia concreta su ciclo y llega a la etapa del mundo, que es la etapa de la integración, la etapa en la cual el ser está completo, en donde estamos, donde tenemos que estar, en donde poseemos una cierta sabiduría que ha surgido del tránsito de ese camino de vida que emprendió el loco. En ese momento, el ser humano ha pasado por el dolor, por el amor, por el desprecio, por el vicio, por el odio, por todas aquellas cosas que uno experimenta durante la vida. Entonces, el tarot como guía espiritual nos ofrece luz para la situación en la que nosotros estemos. Vamos a barajar las cartas a ver qué nos sale. Acá estoy usando solo los arcanos mayores del tarot de Luis Royo, del tarot Labyrinth, que es mi preferido. Pues salió la carta de la muerte. ¿Cómo explicar la carta de la muerte en el camino espiritual? La muerte son los grandes cambios. Es el final de un ciclo y el comienzo de otro ciclo. La muerte tiene una relación muy interesante con el loco porque es el fin de algo y el comienzo de otra cosa. Pudiera decirse que la muerte es la energía yin y el loco es la energía yang. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, son cambios inminentes que se acercan y nosotros debemos asumir que necesitamos dejar atrás una determinada etapa para recibir cosas mejores. Parafraseando a Alejandro Jodorowsky, él cita a una persona que lo influenció muchísimo en su acercamiento a las cartas. Y ella pues le dijo a él en un determinado momento que la muerte está hecha con el azúcar del amor. ¿Qué significa esto? El amor es el motor del cambio en el ser humano. El amor nos motiva a ser mejores. El amor nos permite perdonar, ser tolerantes, ser compasivos. Y la muerte es el cambio del ser humano a una etapa más elevada y a una etapa mejor. No necesariamente la muerte es literal. Es más bien una limpieza que nos ayuda a acercarnos a etapas mejores de nuestra vida, a una mayor madurez. Gracias por ver mi video. Si te gustó, suscríbete y nos vemos próximamente.